Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 44. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Las obras de los nicolaitas son varias. Están los que pueden llevar adelante un ministerio durante años y nunca han meditado en la palabra de Dios. Todas sus obras se deben a la influencia de las palabras de otros. No hacen nada por iniciativa propia. Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Buscad, pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. Cuando los apóstoles se vieron desbordados por el trabajo, decidieron escoger a 7 varones de buen testimonio para poder centrarse en las tareas espirituales más importantes y delegar en otros la distribución diaria, que ocasionaba murmuraciones y discusiones, especialmente entre los griegos. Cualquiera que sea la tarea que se realice para el reino de Dios, todos los que participen deberían tener el Espíritu Santo, porque es un trabajo que concierne a la familia celestial. Entre ellos había uno llamado Nicolás, del que se cree que surgió la secta de los nicolaitas. Estos 7 hombres fueron elegidos para realizar las tareas que les encomendaban los apóstoles, pero la obra no debe realizarse solo por encargo, sino por convicción personal. En consecuencia, cuando un líder espiritual manda a un discípulo a decir algo o a hacer alguna tarea, debe meditar muy bien en el mandato recibido para que, cuando lo lleve a cabo, lo haga por convicción personal y de corazón, y no por obedecer ciegamente, porque esa obra se realiza sin amor. Todo lo que se haga por influencia del líder, a la larga o a la corta, se termina destruyendo. No perdura, porque no viene de un convencimiento personal, sino de una obediencia momentánea, de una influencia. Y cuando el líder no esté para dar la orden, esa obra se hará mal o se dejará de hacer. El Señor Jesús no recibe bien esa clase de obras, las aborrece. Seguramente, Nicolás era de esa clase de discípulos que, aunque a veces son muy eficientes, hacen todo por influencia y nada de corazón. El Señor detesta este tipo de servicio. Todo lo que se haga sin meditar, para entender con profundidad a quién se sirve y se realice sin pasión ni amor, terminará siendo una gran maldición en el futuro. Todo lo que no se hace de corazón es falso, y al diablo le encantan este tipo de servidores, porque sabe que traerán fracaso al reino de Dios. Cuando Nicolás tenga el privilegio de liderar una congregación o un grupo de personas, sus seguidores terminarán siendo como él y también harán una obra falsa. Por eso, el Señor Jesús aborrece las obras de los nicolaitas. El mejor ejemplo es la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaban aceite en las lámparas y en las tinajas. En cambio, las insensatas no llevaban ni siquiera aceite en las lámparas. El aceite representa la meditación de la palabra de Dios junto con la oración, para aplicarla en el momento oportuno que determine el Señor. Las prudentes no solo meditaban sobre lo que tenían que hacer cada día y oraban, sino que también lo hacían por las obras que iban a tener que llevar a cabo en el futuro. Sabían que tenían que mantenerse espiritualmente abastecidas hasta la llegada del esposo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las vírgenes prudentes. Además de tener luz para iluminar el día presente, las vírgenes prudentes también tienen luz para iluminar el futuro. Sin embargo, las insensatas lo hacían todo por influencia,
Nada lo realizaban de corazón, y cuando llegó el esposo no sabían ni lo que tenían que hacer. Hay pastores que nunca se han puesto a meditar para saber qué le tienen que transmitir a la congregación, sino que se pasan el día imitando los mensajes de otros, un mensaje totalmente falso porque no proviene de la convicción de su corazón. El Señor Jesús, cuando regrese, les dirá: de cierto os digo que no os conozco. Cada iglesia necesita una palabra acorde a su situación ministerial. Jesús les transmite a las 7 iglesias en qué condición se encuentran, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, y a cada una le da una recomendación diferente para corregir lo que sea necesario y obtener la salvación y recibir las recompensas. Hay un mensaje específico para cada iglesia, según el problema interno que tenga, para asegurar su relación con Dios. Por lo tanto, a cada ángel le explica cómo solucionarlo. Sin embargo, si el ángel de la iglesia de la Odisea copia el mensaje de Éfeso, lo único que conseguirá será aumentar el caos en el ministerio. El mensaje de la iglesia de Éfeso no le sirve a la iglesia de la Odisea. El Señor Jesús aborrece esta manera de llevar el ministerio. Hay una palabra específica del Padre Celestial para ordenar correctamente el cuerpo de Cristo. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. El hombre está actualmente en este mundo para hacer exclusivamente la voluntad del Padre Celestial. Para eso vino el Hijo de Dios, como prototipo y mediador entre Dios y los hombres. Aunque lo llamen Señor, Señor, profeticen, echen demonios y hagan muchos milagros, si no escudriñan las Escrituras y hacen la voluntad del Padre, los identificará como hombres impíos. En consecuencia, otra de las obras de los nicolaítas es servir al Señor o liderar una congregación sin conocer la voluntad del Padre Celestial. Eso también es fruto de la falta de meditación. Y todo lo que se hace de esta manera no se hace de corazón y el Señor lo aborrece. Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra de las obras de los nicolaítas es predicar el evangelio basándose en la conveniencia personal o en las ganancias deshonestas, haciendo mercadería de los miembros de las congregaciones, lo cual es semejante a lo que hizo Balaam. Muchos los escuchan y siguen sus disoluciones. Traen una separación doctrinal, destruyen los fundamentos de la palabra, ocasionan un rompimiento en los vínculos existentes en la congregación y hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Todo por avaricia, en busca de un bienestar económico, utilizan palabras fingidas, dulces y motivadoras para apoderarse de sus bienes. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, abriendo puertas al enemigo. Evidentemente, el líder que procede de esta manera le ha abierto las puertas al enemigo para que tome el control de su corazón, porque detrás del amor a las riquezas se esconde la obra de Lucifer. El fraude que realizó con las finanzas del cielo fue una de las principales causas por las que se rebeló contra su creador y quiso ocupar su lugar. En consecuencia, el ángel que lidera la congregación de Pérgamo aborrece las obras de los nicolaítas y le agradan al Señor porque él también las aborrece. Todos estos comportamientos desordenados que obran de manera perniciosa en el reino de Dios son fruto de la falta de meditación de la palabra y hacen que los hijos de Dios queden expuestos a la astucia de la serpiente y pierdan la relación con el Señor.
Como dijo el apóstol Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A veces es difícil de entender lo destructivas que son las obras de quienes no meditan en la palabra, el daño que causan a las almas de otros y los estragos que provocan en el reino de los cielos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete o pelearé contra ellos. El Señor Jesús le sigue diciendo al ángel de la iglesia de Pérgamo, en la carta que le reconoce su fidelidad y valentía para retener su nombre y no negar su fe en una situación extrema. No obstante, le reprocha que le haya faltado determinación y coraje para sacar del camino a los que tienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La tolerancia siempre es buena, pero no cuando se utiliza para permitir que se transmitan enseñanzas heréticas o que haya actitudes pecaminosas en la iglesia, ya que este tipo de tolerancia no es una virtud, sino un pecado. La persecución y el sufrimiento que soportaba esta iglesia no la liberaban de su obligación de mantener fielmente la corrección y la predicación de la verdad. Su pecado fue permitir que hubiera en la congregación personas que enseñaran y practicaran maldades para su propio beneficio, como los de Balaam y la decadencia espiritual como los nicolaitas. El ángel no debía aceptar eso porque el Señor no lo tolera, sino que abomina de los engañadores y mentirosos que viven impíamente. El Hijo de Dios debe amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. El Señor lo incita a arrepentirse porque le faltó el valor para enfrentar y reprender a los partícipes de estas dos doctrinas infiltradas en la iglesia por los enemigos enviados por Satanás para impedir la perfecta manifestación del reino de Dios. La manera de demostrar su arrepentimiento es enfrentarse a los adversarios de Dios utilizando con poder y autoridad la espada de doble filo. No debe maldecirlos ni desearles el mal o la muerte, pero sí dejarles claro que si no obedecen la palabra y se arrepienten de corazón, Él los juzgará en el día postrero y terminarán en el lago de fuego eternamente. Si no se arrepienten, serán ellos mismos los que habrán convertido sus vidas en malditas. Jesús le dice al ángel que, con la misma valentía, fidelidad y fe con la que está resistiendo la persecución secular, debe enfrentar la batalla que tiene dentro de la congregación. Y esto es algo muy notorio en las iglesias. Pastores que son muy valientes para resistir los ataques externos, pero débiles para enfrentarse a los detractores internos del reino. Debe actuar al recibir la carta. Jesús quiere que actúe inmediatamente después de recibir la carta, porque le va a dar un tiempo muy corto para ver si también demuestra su valor dentro de la iglesia y está mesal a la altura de las exigencias del Padre Celestial. La carta contiene una fuerte amenaza del Señor. Si no respondes a mi petición, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa clase de miembros son enemigos del reino, hostigan al Padre Celestial y le causan los peores sufrimientos. No es necesario aferrarse a su nombre, ni tampoco es una negación de la fe actuar contra ellos, sino todo lo contrario. Es la prueba definitiva de la valentía de un siervo de Dios, cuidar la iglesia tanto de lo que sucede afuera como de lo que acontece dentro. El nombre que respalda al ángel fuera es el mismo que lo respalda dentro. La misma fe que se requiere para actuar con los de afuera es la que se necesita para mantener la pureza y santidad dentro. Si no lo haces tú, lo haré yo. La vida del creyente verdadero no consiste en no pelear, sino en saber cómo, cuándo, dónde y de qué manera debe hacerlo, pero siempre con la espada aguda de doble filo para salvar o para dejar un precedente que justifique su eternidad en el lago de fuego.